Yo empecé a repartir hace como 3 años. No es que me encantara el trabajo, la neta, pero pagaba bien si le echabas ganas, tenías tus horarios libres y pues, para alguien que estaba estudiando y necesitaba una lana extra, me funcionaba. Trabajaba de día casi siempre, pero como todo repartidor sabe, las noches es cuando de verdad se hace dinero. La gente pide más tarde, hay menos repartidores en la calle y las propinas suelen ser mejores. Entonces yo agarraba turnos hasta la 1, 2 de la mañana, dependiendo de cómo estuviera el ambiente. Esa noche en particular no tenía nada de especial al principio. Era un martes, de esos días flojos donde no hay tantos pedidos, y yo ya llevaba como 4 horas dando vueltas sin sacar gran cosa. Estaba a punto de guardar la app y ya irme a mi casa cuando me llega la notificación. Un pedido. Y algo que se me hizo raro desde el primer momento fue que el perfil del cliente no tenía nombre. Ustedes saben que normalmente sale el nombre de la persona, aunque sea incompleto, ¿no? Pues este no. Solo decía cliente y ya. Pensé que a lo mejor era un error de la app, la neta ni le tomé tanta importancia en ese momento, porque pues, trabajo es trabajo. Acepté el pedido. Era de un restaurante de comida china que quedaba como a 15 minutos de donde yo estaba. Fui, recogí el pedido, todo normal, nada fuera de lo común todavía. Lo que sí me llamó la atención fue la dirección de entrega. Era una colonia que yo conocía porque había hecho entregas ahí antes, pero la calle específica no me sonaba tanto. Prendí el GPS y me fui para allá. Mientras iba manejando, se me hizo raro que entre más me acercaba, menos alumbrado había. O sea, esa colonia normalmente tiene sus lámparas y todo, pero esa calle en específico estaba bien oscura. Como si hubieran apagado las luces a propósito o de plano no hubiera instalación ahí. Le bajé un poco a la velocidad porque no se veía casi nada, y ya cuando el GPS me marcó que había llegado, pues me detuve y miré bien la casa. Y aquí es donde empieza lo raro de verdad. La casa, o lo que se suponía que era la casa, estaba en obra negra. No tenía luz, no tenía nada que indicara que alguien viviera ahí. Se veía completamente abandonada, como si la hubieran dejado a medio construir y ya nunca la hubieran terminado. Yo me quedé viendo el número en la fachada, y sí, coincidía exactamente con la dirección que me había mandado la app. No había manera de que me hubiera equivocado. Se lo soy sincero, en ese momento ya sentí una sensación bien fea en el estómago. Como cuando algo no cuadra y tu cuerpo lo sabe antes que tu cabeza. Pero bueno, ya estaba ahí, ya había hecho todo el viaje, y pensé, pues a lo mejor la persona está construyendo su casa y ya vive ahí aunque esté así, eso pasa más seguido de lo que uno cree. Entonces bajé del carro, agarré la bolsa del pedido, y caminé hacia la entrada. No había ni puerta. Nada más un hueco donde se supone que iba a ir la puerta algún día. Y estaba bien oscuro dentro, no se veía absolutamente nada. Grité, como uno hace normalmente, pedido de Didi. Esperando que alguien saliera o respondiera algo. Nada. Silencio total. Ni un carro pasaba por esa calle, ni se escuchaban perros, ni nada. Un silencio bien pesado, de esos que se sienten raros, ¿me entienden? Como que el ambiente mismo estaba mal. Volví a gritar, ya un poco más fuerte. Y ahí fue cuando la vi. De adentro de esa oscuridad, de ese hueco negro que era la entrada, empezó a salir una figura. Al principio pensé que era una persona, obviamente, porque pues qué más iba a pensar, ¿no? Pero conforme fue saliendo más a donde había un poquito más de luz de la luna, me di cuenta de que algo no estaba bien. Era una figura completamente negra. No como alguien vestido de negro, no, me refiero a que todo era negro, como si fuera una silueta recortada, sin ningún detalle, sin ropa que se distinguiera, sin cara que se pudiera ver. Y era alta, más alta que cualquier persona normal,
y muy delgada, casi como estirada, ¿saben? Como si hubieran tomado la forma de una persona y la hubieran jalado desde arriba y desde abajo hasta hacerla más larga de lo que debería ser. Se quedó ahí parada, en el borde de donde empezaba la sombra de la construcción, como si no quisiera salir del todo a la luz. Y yo, la verdad, me quedé congelado. No podía moverme, no podía hablar, nada. Solamente la veía, y ella, o eso, me veía a mí. No tenía ojos que yo pudiera ver, pero sentía clarísimo que me estaba viendo. ¿Ustedes saben esa sensación de cuando alguien te está mirando fijamente aunque no veas sus ojos? Así exactamente. No dijo nada. Ni una sola palabra. Simplemente extendió el brazo, uno de esos brazos larguísimos y delgados, hacia donde yo tenía la bolsa del pedido. Y yo, no sé ni cómo, se las estoy contando así de soqueado como estaba en ese momento, se las entregué. Mi cuerpo actuó solo, casi como en automático, porque mi mente estaba en blanco total. En cuanto agarró la bolsa, dio la vuelta, bien lento, y empezó a caminar de regreso hacia la oscuridad de la casa. Y aquí es donde de verdad se me fue el aire. Porque a medio camino, antes de llegar completamente a la sombra, se empezó a desvanecer. No es que se metiera y ya no la viera por la oscuridad, no. Se fue disolviendo, como si fuera humo, como si su forma se deshiciera en el aire mismo. En cuestión de 2, 3 segundos, ya no había nada. Ni ella, ni ningún rastro de que hubiera estado ahí. No sé cuánto tiempo me quedé parado viendo ese punto donde había desaparecido. Se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron nada más unos segundos reales. Lo que sí les puedo decir es que en cuanto mi cuerpo reaccionó, corrí. Corrí como no había corrido en mi vida, llegué al carro, me subí, y arranqué de ahí sin siquiera fijarme bien por dónde iba. Nada más quería alejarme de esa calle, de esa casa, de todo. Cuando ya estaba varias cuadras lejos, me estacioné porque las manos me temblaban tanto que no podía manejar bien. Me quedé ahí sentado, respirando agitado, tratando de procesar qué diablos acababa de pasar. Revisé la app, obviamente, para ver si de casualidad el pedido se había marcado como entregado, porque necesitaba una prueba de que no lo estaba soñando o alucinando. Y sí, ahí estaba, marcado como entregado exitosamente. El pago ya había llegado a mi cuenta. Eso fue lo que más me heló la sangre, la verdad. Porque significaba que sí había pasado, que no fue un sueño ni nada raro de mi cabeza. Alguien, o algo, había recibido ese pedido y había pagado por él. Traté de decirme a mí mismo que a lo mejor había una explicación lógica. Que a lo mejor era alguien jugándome una broma con un disfraz bien elaborado, que a lo mejor la luz me había jugado una mala pasada, que quizás no dormí bien esos días y mi mente me hizo ver cosas que no eran. Pero en el fondo yo sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Ninguna persona normal se desvanece en el aire así como así. Esa noche no volví a aceptar ningún pedido más. Me fui derechito a mi casa, y les soy sincero, no pude dormir nada. Cada que cerraba los ojos, veía esa figura negra extendiendo el brazo hacia mí. Al día siguiente pensé que ya con la luz del día y durmiendo, aunque fuera poquito, iba a poder verlo diferente, como que ya no me iba a dar tanto miedo. Pero no fue así. Al contrario, entre más lo pensaba, más me daba cuenta de lo real que había sido todo. Intenté volver a trabajar unos días después, me subí al carro, abrí la app, y en cuanto vi la pantalla esperando el siguiente pedido, me entró un ataque de ansiedad tan fuerte que tuve que apagar todo y bajarme del carro a respirar. No podía. Simplemente no podía volver a hacer una entrega nocturna, y la verdad ni siquiera de día me sentía tranquilo, porque siempre estaba con el miedo de que me tocara otra dirección rara, otro perfil sin nombre. Así di.
Honestamente sentí que no tenía opción, no había cantidad de dinero que me hiciera arriesgarme a encontrarme con algo así otra vez. Ahorita trabajo en una pizzería, en el área de cocina, haciendo pizzas. Gano menos que antes, se lo soy sincero, pero por lo menos aquí no hay direcciones raras ni clientes sin nombre ni tengo que meterme a colonias oscuras a medianoche. Cuando alguien me pregunta por qué dejé de repartir, casi nunca les cuento la verdad completa, porque sé cómo suena, sé que piensan que estoy loco o que me lo inventé. Pero bueno, ahora que se los cuento a ustedes, por lo menos sé que hay gente que me va a entender, o que quizás también les ha pasado algo parecido. Llevaba ya un buen rato en esto de andar en moto repartiendo. Es un trabajo que, si lo saben hacer, deja buen dinero, sobre todo si te avientas los turnos de la noche, que aunque dan más miedo por obvias razones de seguridad, también es cuando mejor paga. Esa noche recibí un pedido normal. Un restaurante que quedaba a unos 10 minutos de donde yo estaba parado esperando. Acepté, prendí la moto, y me fui para allá sin ningún presentimiento raro, sin nada que me hiciera sospechar que esa noche iba a ser diferente a cualquier otra. Llegué al restaurante, recogí el pedido. Platiqué un rato con el de la caja porque ya nos conocíamos de tanto ir para allá, y ya de ahí me subí a la moto otra vez para llevar el pedido a su destino. La dirección quedaba como a 15 minutos, por una zona que yo ya conocía, nada del otro mundo. Todo se veía de lo más común. Iba manejando tranquilo, a mi velocidad normal, pensando en mis cosas, en qué iba a hacer al día siguiente. Y de repente, así, sin ningún aviso, sentí un peso caer sobre la moto. Como si alguien se hubiera subido de un salto detrás de mí. Fue tan fuerte y tan real la sensación, que hasta la moto se sintió diferente, más pesada, como cuando llevas a alguien de pasajero, ese balanceo distinto que se siente cuando hay peso extra atrás. Volteé rapidísimo hacia atrás, casi por instinto, esperando ver a alguien que se me hubiera subido, no sé, a lo mejor algún loco que quería un aventón o algo así. Pero no había nadie. Absolutamente nadie. La parte de atrás de la moto estaba vacía, como siempre. Y aquí es donde se pone raro, porque aunque no vi a nadie, el peso seguía ahí. Lo seguía sintiendo clarísimo, como si alguien estuviera sentado justo detrás de mí. Se lo soy sincero, en ese momento sentí un miedo bien feo, pero también, no sé por qué, mi cuerpo decidió seguir adelante. El caso es que no me detuve. Seguí manejando, tratando de convencerme de que a lo mejor era mi imaginación, que a lo mejor había acomodado mal el pedido y por eso se sentía diferente el peso de la moto. Cualquier excusa con tal de no aceptar lo que estaba pasando de verdad. El problema es que entre más avanzaba, más real se sentía la presencia. No nada más era el peso ya, empecé a sentir como que el aire cambiaba atrás de mí, como una temperatura distinta, más fría justo en esa zona. Y unos minutos antes de llegar a la dirección del pedido, fue cuando pasó lo que de verdad me heló hasta los huesos. Empecé a sentir una respiración cerca de mí. Ahí sí ya el miedo me ganó por completo. Quería aventar la moto y correr, pero al mismo tiempo una parte de mí me decía que lo mejor era mantener la calma y llegar lo más rápido posible a mi destino. Así que aceleré un poco más de lo normal, con las manos temblándome en el manubrio, sintiendo esa respiración en mi nuca todo el camino que me quedaba. Cada segundo se sentía eterno. Yo nada más repetía en mi cabeza ya casi llego, tratando de no pensar en lo que estaba pasando detrás de mí, tratando de no voltear otra vez porque, la verdad, me daba pánico que esta vez sí fuera a ver algo. A veces es peor no saber qué es lo que está ahí que verlo de una vez, ¿no creen? Por fin llegué a la dirección. Frené la moto justo enfrente de la casa, y en el momento exacto en que puse el pie en el piso para bajarme, todo desapareció. Así, de golpe. El peso se fue, la respiración se fue, esa sensación de frío también se fue.
Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. De un segundo a otro, todo volvió a sentirse normal, como si nunca hubiera pasado nada. Me quedé ahí parado, todavía con una mano en la moto, respirando agitado, tratando de asimilar lo que acababa de vivir. No sabía si sentirme aliviado porque ya se había ido esa cosa, o si sentirme igual de asustado por lo que acababa de experimentar. Volteé para todos lados, como buscando alguna explicación, algo que me dijera qué diablos había sido eso, pero no había nada ni nadie en la calle. Agarré el pedido, todavía con las manos temblando, y caminé hacia la puerta de la casa. Toqué el timbre, esperé. Nada. Volví a tocar, esta vez más fuerte, y hasta grité, como uno hace, pedido, para que alguien saliera. Pero no salió nadie. Ni una luz se prendió adentro, ni se escuchó ningún movimiento, nada. La casa se quedó completamente en silencio, como si no hubiera absolutamente nadie viviendo ahí, aunque la luz del porche siguiera prendida. Esperé varios minutos ahí parado, entre la confusión y el miedo que todavía traía encima, sin saber muy bien qué hacer. Volví a tocar una tercera vez, ya medio desesperado, y otra vez nada. Fue entonces que se me ocurrió revisar la aplicación, para ver si de repente el cliente me había mandado algún mensaje, alguna instrucción especial que se me hubiera pasado. Y cuando abrí la app, quedé más confundido. El pedido ya aparecía como entregado. Marcado, completado, con su hora exacta y todo, como si yo ya hubiera hecho la entrega, cuando la realidad es que yo seguía parado ahí, afuera de la casa, con la bolsa del pedido todavía en la mano. No tenía ningún sentido. Yo no había tocado nada en la app, no había marcado nada, y sin embargo ahí estaba, como entregado exitosamente. En ese momento ya no quise seguir investigando ni preguntando ni nada. Me subí de nuevo a la moto, así con todo y pedido en la mano porque ni me acordé de dejarlo ni nada, y arranqué de ahí lo más rápido que pude, sin voltear atrás ni una sola vez, no fuera a hacer que esa sensación de peso volviera a aparecer. Cuando ya estaba lejos, me detuve en una gasolinera bien iluminada, con gente alrededor, porque necesitaba sentirme un poco más seguro antes de seguir manejando. Ahí fue cuando por fin pude respirar tranquilo, aunque la verdad el susto se me quedó pegado por varios días. Así que bueno, esta se quedó nada más como eso, como una historia más de las tantas que uno escucha en este trabajo.